Quienes me conocen bien saben que yo muy fan de Netflix no soy. Sus producciones, tanto propias como algunas que han adquirido, casi siempre me aburren y en su gran mayoría me parecen flojas. Sus temáticas pretenden ser muy impactantes, pero es que siempre se sacan historias adolescentes con las mismas estructuras, acuden a plagios o intentan montarse en un bus de la victoria de las corrientes sociales y políticas del momento para adquirir fanáticos de la forma más fácil. Creo que podemos estar de acuerdo en que la llegada de The Queen's Gambit fue completamente inesperada para todos, pero también es cierto que tenían algo muy a favor para arrastrar a personas de primerazo, y ese algo es Anya Taylor-Joy. Lo digo porque Anya es una joven que está escogiendo proyectos muy buenos, considerando que tiene una carrera relativamente corta y ya obtuvo la atención de algunos grandes del cine como George Miller, por ejemplo, que la fichó para ser Furiosa en la precuela de Mad Max, o por ejemplo de ya estar trabajando con anterioridad junto a grandes figuras tales como el casting de Peaky Blinders. Taylor-Joy es un tren al que me subí hace ya un tiempo y ver que tenía el papel principal de la serie me llamó bastante la atención. Bueno, eso y que era una miniserie, entonces pensé que si era mala no tenía que sufrir tanto. Adicional a eso, el ajedrez siempre ha sido un juego que me ha llamado la atención. No soy un jugador recurrente, mucho menos bueno, pero lo admiro un montón. Es constantemente metafórico y me llena de intriga y curiosidad la forma tan fascinante en que los jugadores profesionales lo juegan. La rapidez mental, calcular todas las posibilidades y repercusiones que tiene un movimiento, es decir, es absurdo, y teniendo todo esto en cuenta me decidí a verla porque aunque me resultara muy bonito el ajedrez, quería saber cómo lograban hacer que se viera entretenido en una serie para un público general. Y bueno, la vi y estuvo muy buena. No me atrevo a posicionarla tan alto como Breaking Bad, ni tampoco la consideraría una obra maestra. Hay inconsistencias y detalles que generan ciertas espinas, pero creo que esta serie no es únicamente para ponerla a competir con otras que ya han marcado un hito en su momento. Creo más bien que sí debe pensarse en el impacto cultural que esta ha tenido con tan solo un mes de haberse estrenado. Mira, si la consideras una obra maestra, te parece que está en el top 5 de lo mejor que se ha hecho para pantallas pequeñas, me parece fantástico y no quiero quitarte esa noción de la cabeza. De hecho, este video lo pensaba hacer bastante corto, unos comentarios rápidos, pero creo que no le haría justicia a lo que esta serie ha producido en las personas, porque también pasa que muchas veces nos olvidamos de eso. Es decir, es importante la calidad y que cualquier director apunte a que su obra sea la mejor, pero muchas veces también se trata de cómo se influye en las personas. Esto no significa que se deba ignorar los errores de lo que vemos y justificarlos con el impacto que generan en la sociedad, pero es algo que ocurre de vez en cuando y no puede ser ignorado. Y te pongo varios ejemplos. Supongamos, a mí La Casa de Papel me parece una de las peores series que se han hecho en la historia, pero no puedo negar el efecto que tuvo en las personas. Escuchas a la gente tararear a Bella Ciao por las calles, artistas interpretándola, gente disfrazada los 31 de octubre y pues ni hablar de los memes. Y obviamente no podemos olvidar algunas otras que han sido mucho más importantes y que han desatado fenómenos que han perdurado por años. Star Wars y su rival Star Trek, El Señor de los Anillos, Harry Potter, el universo Marvel. Con esto lo que quiero decir es que cada cierto tiempo tenemos algo que hace que nuestra cultura popular gire en torno a ello durante cierto tiempo. Y aunque sé que muchas más, sé que muchas series también han tenido esa impresión, algunas películas y demás, a pesar de todo eso, creo que no siempre tenemos obras que trasciendan en algo más allá del entretenimiento. Lo impresionante de The Queen's Gambit es que en muy poco tiempo ya entraría no solo en la categoría de series o producciones que generan un impacto cultural gracias al entretenimiento, sino que también en las que van un poco más allá. Vamos a expandir esta idea un poco para ser más claros. Cuando te preguntan qué es el cine, por lo general la respuesta es el séptimo arte, y al ser arte se busca que haya un propósito, ¿correcto? Digamos que esa noción está un poco distorsionada por la audiencia, porque muchos ignoran ese concepto de arte y lo ubican únicamente en entretenimiento, y te puedo asegurar que no es una cosa de ahora solamente. En algún momento pensaba que los públicos actuales no eran educados y que las películas viejas sí tenían corazón, pero por más que respete la historia, no se puede negar que, por ejemplo, el western en su momento sirvió como cine palomitero para el público de la época. Con eso no niego que hubiese directores que en verdad quisieran que su
western transmitiese algo, pero es indudable que cae en un género que fue sobreexplotado en ese tiempo, como pasa ahora con los superhéroes, por ejemplo, que incluso también pienso que a pesar de ser cine de puro entretenimiento, hay quienes están detrás de ello en la producción, que se esfuerzan porque sus películas tengan un sentido más trascendental. Con esta idea en la mente, entonces podemos pensar que a través de la historia ha habido una gran cantidad de cintas que han calado en los espectadores y en el entorno de diferentes maneras. Algunas como obras maestras del cine, otras que son tan malas que al final son buenas, otras que el único propósito es entretener, y rara vez encontramos alguna que entretenga, posea corazón y además de todo su presencia permitiese un cambio pequeño en la cultura, como The Queen's Gambit. Te lo digo, esto no cambia mi posición frente a Netflix, porque creo que el asunto acá va más sobre un equipo que tuvo la facilidad de los recursos, pero tenían más corazón que cualquiera. La intención no fue solo que te pidieras una pizza y te sentaras a comerla mientras veías la vida de Beth Harmon pasar al frente de tus ojos, sino también que varios de sus fragmentos más significativos se clavaran muy adentro tuyo. Dicho esto, juguemos. Quiero sacarme algo rápidamente del pecho, y es que sin duda esta producción está llena de personas talentosas, pero hubo dos que se llevaron mi atención por completo: el director de fotografía Steven Meisler y la editora Michelle Tesoro. Antes de hablar de lo que terminó representando esta serie, resulta importante destacar el trabajo de este par, porque en conjunto crearon piezas absurdamente extraordinarias al ojo. Hay un desborde de creatividad precioso en varias secuencias durante los capítulos. Se nota la pasión por el proyecto, la necesidad de convertir el ajedrez en una acción inquietante, y por supuesto que Anya Taylor-Joy también merece una parte del crédito, gran parte del crédito, así como por supuesto Scott Frank, su director, o Carlos Rafael, su compositor. Aplaudo de pie a todos porque se siente una sincronía, una química linda en su producción, pero creo que de no haber sido por los dos que mencioné en un principio, esto habría sido diferente. No diré que son los únicos capaces, porque realmente esta es la primera vez que conozco sus nombres y trabajos, y seguramente hay muchos directores de fotografía y editores capacitados, pero es el hecho de coincidir y desear que una obra transmita lo que hace que todo fluya de manera tan suave y controlada. Admiro este trabajo conjunto porque creo que uno no podría vivir sin el otro. Hay secuencias que me parecen magistrales: la forma en que se despliegan los juegos de ajedrez con tanta creatividad, el uso de planos para enfatizar el poder de los personajes en medio de una discusión, o incluso los detallitos como acelerar el tiempo cuando dicen juguemos una partida de ajedrez rápido. Ese tipo de cosas son las que hicieron para mí la experiencia mucho más agradable. De no ser por las elecciones tomadas en ese equipo, probablemente la cosa sería muy diferente y no tan entretenida. El ritmo que marca la edición y la inteligencia de los planos me resultan fantásticos, y aunque para mi gusto personal siento que esa planilla que utiliza Netflix para sus series de darles colores opacos a todo me parece que le quita un poco de magia a The Queen's Gambit, no deja de brillar y sobresalir con un resto de apartados bien coordinados como los que ya mencioné. Que por cierto, acompañando a esa fotografía, no podría olvidar darle una ovación respectiva al vestuario. Mira que el vestuario es un componente del cine bastante observado por el público general como algo estético, y está bien. Por supuesto que es importante que tus personajes se entonen y se camuflen, por así decirlo, en el mundo que creaste. Pero allí viene la creatividad del vestuario, porque a partir del diseño es que le entregas cualidades o resaltas características de ellos que pueden reforzar aún más la historia. Siempre entre mis amigos y conocidos pongo el mismo ejemplo que quizás también tú conozcas, pero si no, lo repetiré para ti. La importancia de que cada factor implementado en el lenguaje cinematográfico sea coherente con tus personajes e historia es tan importante que solo el hecho de tener un color en lo que viste alguno de ellos puede darte una idea de lo que ocurre. En un video anterior mencioné cómo en una clase hablamos de la forma en que la fotografía y el lenguaje visual podrían introducir personajes sin necesidad de diálogos, y el vestuario contribuye mucho a las personalidades de cada uno de quienes integran una cinta. En el caso de, por ejemplo, Breaking Bad, se enfatiza mucho en el uso de los colores para determinar el humor o la personalidad del personaje. Mucho se ha hablado de esto y es quizás uno de los ejemplos más recurrentes, pero entendemos las situaciones emocionales de su trama no solo por lo que tienen que vivir, sino por cómo visten también. Al final, el lenguaje audiovisual es una forma de comunicar, y la estética no se puede quedar siempre en la sola apariencia, ni debe. También puede transmitir ideas. Y en el caso de Beth, entonces, Gabriel Binder, quien tomó las riendas para el vestuario del personaje, quiso darle su significado. En una entrevista que hizo para Vogue, Binder mencionó que su prioridad era conectar el vestuario con la historia, además de interesarse por quienes integran el mundo del ajedrez y qué los hace interesantes concretamente. En esencia, Binder logró que Beth
de manera intuitiva vistiera su mayor pasión, no solo para integrarse de manera formidable con lo que acontece en la historia, sino también para reforzar la idea del ajedrez en cómo este es un juego de contrastes, de toma de decisiones, donde ganas o pierdes, según cuenta ella en su entrevista. Por supuesto que hay más en el fondo que está muy ligado a los estilos de moda que se apreciaban en la época. Al fin y al cabo, parte de la magia de hacer una producción histórica está en ser fiel a sus dinámicas, pero generalmente es obvio que hay un esfuerzo por comunicar, por transmitir a través de la ropa que se logró, en este caso bastante bien, especialmente en el capítulo final con el color blanco que cubre Beth por completo, aunque para hablar de esto es tiempo de hablar de lo más importante. No cabe duda de que Beth Harmon es un personaje muy bien escrito y desarrollado. Tiene cierto carisma que dentro de su ensimismamiento nos atrae. Su determinación, su pasión por el ajedrez son lo que nos mantiene interesados probablemente. Y quizás sea eso, su prodigiosa forma en que se desenvuelve dentro del deporte, lo que hace que la audiencia se emocione. No lo sé, porque personalmente me gustó algo más. Cuando en las series o películas escribes un personaje tan poderoso, que de entrada se sabe que tiene pocos rivales, hay que enfrentarlo con situaciones completamente opuestas que lo mantengan sobre la tierra y le jodan un poco la existencia. Cosas que a lo mejor para las personas comunes son poco o nada. Al ser un personaje tan atractivo que contrasta con personas tan corrientes, hay que hacer que se les sea imposible controlar algo. Esto pasa mucho y es un recurso bastante común en producciones. Entonces, Beth Harmon es una mujer prodigio del ajedrez, con una capacidad absurda para resolver problemas, para derrotar de forma indiscutible a sus rivales, para leer rápidamente movimientos y posibilidades próximas. Sin embargo, y a pesar de sus tremendas habilidades e inteligencia, le cuesta desenvolverse socialmente. Beth es arrojada en un mundo de hombres. El ajedrez, típicamente conocido por el público general por ser un deporte y disciplina plagada de estos, contrasta rápidamente con el ambiente y se esfuerza por encontrar un lugar. No solo es el ajedrez en sí, también es la época que por supuesto dificulta aún más que se desarrolle, que se adapte fácilmente al entorno que la rodea, y en realidad esto no ha cambiado tanto. A pesar de que los tiempos son diferentes, incluso ahora se nota todavía cierto machismo dentro del deporte. Magnus Carlsen, actual campeón y gran maestro de ajedrez, ha dado testimonio de ello. En su opinión sobre la serie, que la disfrutó y la aplaudió, habló de cómo las organizaciones deben dar más oportunidades, permitir que haya más torneos abiertos, sin importar si es mujer u hombre. Pero de esto hablaremos más adelante. El caso es que disfruté un montón ver cómo Beth se daba su lugar, valiéndose de su inteligencia y encanto para cambiar el paradigma machista del deporte, pero también disfruté mucho verla caer y verla fallar. Lo digo porque hubiese detestado que fuese el típico personaje que lo tiene todo resuelto, que está escrito de tal forma que puede solucionar todo sin ningún problema y que su mayor defecto es existir en el mundo audiovisual. Hubiese detestado que lo políticamente correcto triunfara sobre la posibilidad de mostrar a un ser humano que, aunque supremamente capaz, también tiene falencias, también se cuestiona. Disfruté verla fallar porque mostraba partes que ella misma odiaba. Llegué a leer personas que subrayaron de forma despectiva la manera en que la serie mostraba sus adicciones. Sin embargo, debo decir que estoy completamente de acuerdo con Anya Taylor-Joy cuando dice que el verdadero propósito de sus adicciones se deben más a su necesidad de control o a sobrellevar la soledad que la habita desde niña. Es su forma de escapar, porque si bien puede tener la manera de derrotar a cualquier persona, de moverse con gracia como la pieza de la reina, la derrota provoca en ella sentimientos que le disgustan, angustia, impotencia, cosas que no puede controlar como a un tablero, cosas que la hacen sentir mortal, y la única forma de escapar es extrayéndose de toda realidad posible. Me encanta esto también, no solo por la manera en que Beth se ve vulnerable, sino porque también abre espacios muy interesantes para su interacción social. Es decir, creo que uno de los mayores aciertos de la serie es mostrar el ajedrez como un deporte de una tremenda camaradería y humildad. Si bien al inicio Beth no es bien recibida por ser mujer, todos los rivales a quien derrotó le dieron su merecida felicitación y apretón de manos. La nobleza está repartida en todos y cada uno de los participantes y mejoró mucho la experiencia para mí. No tengo idea de si así es el ambiente en realidad, pero me pareció bonito que la elección de la producción no fuese mostrar el ajedrez de manera estereotipada, como acostumbran otras series o películas, sino personas con un tremendo sentido de la humildad y la caballería. A esto agrégale que varias de las personas, no solo con las que pierde Beth, sino algunas con las que gana, se toman el tiempo de darle una mano, de estudiar juntos para su próximo desafío. Vi por ahí también algunas quejas sobre esto, sobre cómo los hombres le explicaban a Beth
o lo absurdo que era que quienes fueron derrotados por ella le dieran consejos y claves para sus próximos rivales. La verdad es que esto me hizo gracia y me pareció un poco sin sentido. Es decir, en repetidas ocasiones sabemos y nos dejan claro que los ajedrecistas en general estudian sus jugadas, las de sus oponentes y demás. Tan simple como cuando escribes un texto y quizás cuando otra persona lo lee encuentra algunas fallas o errores de ortografía que a lo mejor tú no veas. La verdad es que es una interacción muy sencilla y, claro, siendo un ambiente y un deporte lleno de hombres, donde la idea es que una mujer se abra paso entre ellos y se corone como campeona, es inevitable que no reciba ese tipo de encuentros y francamente me parece que le agrega a lo que ya mencioné de la camaradería y nobleza que son típicos de los participantes. Incluso es curioso porque la única que pierde el control y hace una pataleta al perder es Beth. Ni siquiera Borgov cuando finalmente cae ante ella se descontrola, sino todo lo contrario, la recibe en brazos y la felicita. Pero claro, esto de la pataleta es parte de la magia porque es evidente que Beth lucha con controlar sus emociones, pero en resumen sobre este punto creo que le da un valor mucho más grande la colaboración entre hombres y mujeres, porque aunque ella sea superior no significa que lo sepa todo. Si fuese así, ¿para qué incluso hacer una serie? Otro punto que me llamó la atención fue ver cómo también existía el argumento sobre cómo Jolene funcionaba en la serie de manera obvia y que se desperdiciaba su personaje, especialmente por ser una mujer negra durante los años 50 y 60 que estaba ahí únicamente para levantar a Beth. Y bueno, la verdad es que no estoy tan de acuerdo. Es decir, quizás se pudo explorar, no lo sé. Y la verdad es que tampoco sé cómo su papel se desempeña en el libro. Es más detallado, quizás, pero también se escapa el detalle de que es una miniserie. Son pocos capítulos donde hay que condensar una historia y aunque quizás su personaje pudo ser explorado, en eso consiste la buena dirección, que es enfocarse sobre el tema y explicar una idea. La idea, en este caso, siendo Beth. Y también es curioso que se señala a Jolene como una ficha previsible, que además de todo consiguió obtener muchos logros a nivel social y laboral cuando de ella no se esperaba absolutamente nada durante su paso por el orfanato. No lo sé, eso me suena a que el argumento gana con cara y sello. Es decir, si Jolene hubiese terminado marginada por su color de piel, como es bastante posible por la época en que todo ocurre, sin trabajo y reprimida por la sociedad y el Estado, con seguridad que habrían saltado por no darle un desarrollo digno. Y ahora, ¿también está mal que sea una mujer que haya conseguido sentirse estable de alguna forma? No lo sé, lo voy a dejar ahí. En cuanto a que sirve solo para levantar a Beth, pues bueno, la estructura del camino del héroe la hemos visto mucho y no es novedad que reciba una ayuda durante su trayecto para lograr ganar fuerza suficiente y enfrentar el desafío final, que en este caso es Borgov. Pero volviendo al tema, la evolución de Beth es sublime y hermosa. Como dije, me gustó verla fallar y me gustó que reconociera sus errores, que se diera cuenta de que no era posible controlarlo todo, pero aún así, a pesar de eso, también era posible encontrar el camino para superarse. Me quedo mucho con ese enfrentamiento final ante Borgov, especialmente por lo que mencioné, por esa nobleza y humildad de ambos, porque también sería un crimen no decir cómo Beth toma la victoria con gracia de igual forma, como si en lugar de arrebatar, recibiera la antorcha de forma gentil ante el jugador más grande del mundo. Y claro, también vuelve a brillar el vestuario porque posteriormente en la secuencia final cuando vemos a Beth caminar vestida de blanco se hace bastante placentero y bonito la manera en que quisieron retratarla como la reina, llevando consigo ya no un tablero sino todas las piezas blancas en sí que domina y son parte de ella. Todo eso para atar el inicio del video. No considero que sea una obra maestra, pero ciertamente es de las mejores producciones de Netflix este año. Es entretenida, su edición ayuda a mantener un ritmo constante y le da una cadencia espectacular a las partidas, a los diálogos. La fotografía es hermosa y acentúa de manera formidable a sus personajes y el entorno, la música es bellísima y además tienen un buen gusto para escoger los temas de la época. Las actuaciones ni hablar, y como dije al principio, creo que su magia no está solo en la historia que cuenta. Creo que la magia es la importancia que tomó en tan poco tiempo y el impacto que tuvo dentro de la comunidad del ajedrez junto con las mujeres. Las cifras marcaron unos 62 millones de pantallas, la venta en línea de tableros subió un 205% en eBay, un aumento del 400% de aficionados al ajedrez, búsqueda de tutoriales y la Federación Internacional de Ajedrez registró un aumento del 16% de participantes femeninas en solo 2 semanas, aún más que en los últimos 5 años, según el director de marketing de la federación. Por eso pienso que su lugar está más en esas series que revuelven los paradigmas sociales y le otorgan un valor agregado al espectador. Motiva a las mujeres a intentar una nueva disciplina y aunque Magnus Carlsen pueda tener razón en que aún hace falta abrir más las fronteras para las mujeres, quizás The Queen's Gambit sea el punto de partida para considerarlo
y darle un lugar mucho más inclusivo en el deporte a ese porcentaje tan significativo de mujeres que ingresaron. Esa es la magia del cine y de las series, a mi concepto. La verdad, con el tiempo he aprendido que poco o nada importan los premios. Sí, es fantástico cuando los ganan y en ocasiones son merecidos, pero creo que la verdadera ganancia es qué le aportas al mundo a través de lo que escribes y filmas. Claro que merece ser premiada, con seguridad, pero lo que le ha otorgado al público femenino es aún más grande. Les otorgó un lugar. Así como en Star Wars, sus fanáticos se sienten parte de una comunidad. The Queen's Gambit abrió las puertas para que las mujeres se aventuraran a competir en un deporte que muchas veces es subestimado, pero que tiene algunas de las mentes más brillantes del planeta Tierra. Es que la verdad, no vale la pena evaluar su calidad como un crítico de esos cuadriculados. Es buena, muy buena. Te entretiene, te absorbe, pero lo más importante, le tendió una mano a quien quizás no sabía que lo necesitaba. Eso al final es lo que se necesita, ver cosas que te dejen algo, que te hagan pensar. El entretenimiento está bien y no tiene absolutamente nada de malo acudir a él de vez en cuando, pero producciones como estas, que se les nota un amor grandísimo por parte de sus desarrolladores y que buscan ser parte de algo más, de representar y ser la cara de una población, eso es lo que en verdad vale. Hey, gracias por ver el video, espero que te haya gustado, que te haya aportado algo. Disfruté mucho viendo esta serie, me pareció fantástica. Próximamente estaré en Twitch, la idea es conversar sobre películas y series y hacer comentarios, sobre todo rápidos, porque pasa que ves algo y quieres hablarlo y bueno, antes de hacer un video y un análisis creo que es importante sacar todas esas ideas. Entonces nada, bendiciones, lávate las manos, te quiero mucho, un beso.